Bienvenidos a un nuevo programa de Hombres y Negocio. Como todos saben, Venezuela está en un proceso de crisis política puntualmente, pero viene derivada de la cuestión económica. Es un proceso que no termina y no hay mucha información. Los medios de comunicación son básicamente del Estado, salvo CNN, que en su momento fue echada del país y luego fue, como invitada a que vuelvan, ¿sí? Y la información en Venezuela sigue fluyendo, pero fluye a través de las redes sociales. Para tener un diagnóstico más completo de esto, hemos invitado, ¿sí?, al doctor y presidente también de la Fundación Federalismo Libertad, para que nos cuente qué es lo que está pasando en esta Venezuela, que se habla de un proceso de balcanización inducido de Estados Unidos, de un proceso de ir a un gobierno similar a Cuba, pero puntualmente no está bien claro qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Sí, bueno, lo que sucede, para entender un diagnóstico más completo de lo que está pasando en Venezuela ahora, es entender el contexto geopolítico y el contexto político y el proceso de transformación interna que tuvo Venezuela desde el año 1998, que fue electo el presidente Chávez, ¿no? Pero sobre todo los 40 años anteriores de democracia que tuvo Venezuela. Hay que tener en cuenta que mucha gente no sabe que Venezuela fue la democracia más estable de toda América Latina, cuando en América Latina se sucedían gobiernos militares e interrupciones institucionales cada 5 o 6 años. Digamos, el mundo en Latinoamérica eran prácticamente gobiernos militares durante los 70, y Venezuela mantuvo una democracia estable desde el año 58, que cayó el último presidente militar que tuvieron, después de Hugo Chávez, que también es militar, pero el último golpe de Estado que tuvieron, que duró una década, que fue el de Pérez Jiménez, que fue un dictador, que hizo una cantidad enorme de obras de infraestructura en Venezuela, a tal punto que la autopista que hoy une el aeropuerto de Caracas, de Caracas con la ciudad de Caracas, es una autopista hecha en el año 57 por este dictador. A él lo reemplaza, esa dictadura, una coalición de dos partidos, que es COPEI, ¿no?, un partido más bien social cristiano, que podemos decir, tomando los modelos alemanes, y un partido más socialdemócrata, más de centro izquierda, que es Acción Democrática, que son los ADECO. Estos dos partidos del año 58 son los fundantes de la democracia en Venezuela, pero no solo de la democracia en Venezuela. Nosotros durante la dictadura militar tuvimos una cantidad enorme de refugiados, de exiliados en Venezuela, que era una democracia, sí. Y la embajada de Venezuela apoyó a muchos exiliados argentinos víctimas de la dictadura, y a su vez Venezuela financió los procesos de apertura democrática en muchos países de América Latina. Eso es lo que no se olvida. Ese proceso de dos partidos que fundaron la democracia venezolana fue totalmente estigmatizado por la figura de Hugo Chávez, que vino a enfrentar ese régimen. Lo llamó un régimen oligárquico, que transaba con las empresas, sobre todo las empresas que invertían en materia de petrolera, que extraían el petróleo y los recursos naturales de Venezuela y los vendían al capital extranjero. Esa era la figura de Hugo Chávez. Por eso, después del 58, estos dos partidos fundan la Cuarta República, que es el llamado punto fijo, que es el pacto, ese acuerdo democrático de estos dos partidos, y Chávez, cuando se presenta el candidato, es por el movimiento Quinta República, o sea, por fundar una nueva etapa en Venezuela, ¿no?, supuestamente más justa, más inclusiva, y criticando fuertemente la corrupción de los otros dos partidos que venían gobernando, alternándose en el poder durante 40 años en Venezuela, ¿no?, olvidándose de todos los puntos positivos que tuvo ese proceso, y criticando, por ejemplo, por su exceso de liberalismo, de capitalismo, cosa que no es cierta en esos dos partidos. Por ejemplo, desde que se descubre petróleo en Venezuela y desde que las inversiones empiezan a llegar, la ley venezolana prevé que todos los recursos naturales, como en gran parte de todos los países del mundo, es propiedad del Estado. O sea que siempre, en realidad siempre el petróleo
fue propiedad del Estado. Lo que se hizo en una primera etapa, como no se tenían recursos para explorar todas esas capacidades que tenía Venezuela, fue entregarlos a concesiones a empresas extranjeras. Entonces vino la Venezuela Company, la Shell y distintas empresas internacionales que invirtieron. Pero siempre la propiedad del subsuelo fue del Estado y lo que se entregaban eran concesiones y el Estado cobraba las regalías. Ese enorme exceso de recursos que tuvo Venezuela hizo que pudieran invertir una cantidad enorme de recursos en bienes públicos, ¿no? Venezuela tiene... La Universidad Central de Venezuela es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque es un edificio impresionante, ¿no? Es todo un espacio increíble. Y entonces siempre los venezolanos disfrutaron de salud pública, de educación pública, todos los buenos beneficios que puede traer, digamos, la cantidad enorme de recursos que producían las empresas que explotaban los recursos naturales de Venezuela, ¿no? Después, los altibajos del precio y la suba del petróleo incidió obviamente en los ciclos económicos de Venezuela. Y en un comienzo en Venezuela se habló de sembrar el petróleo, ¿no? De subsidiar con el dinero del petróleo otras industrias, ¿no? Y de cerrar la economía y todas esas prácticas de la CEPAL, y que también se aplicaron en Argentina, pero a costa del agro que subsidiaba la industria. Y todo eso fracasó. Y es mentira de que esos dos partidos hayan sido procapitalistas y proliberalismo. Precisamente Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, cuando Hugo Chávez le hace el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado fracasado del año 93, es el que una década antes, a fines de los 70, cuando se terminan las concesiones a las empresas de petróleo, crea Petróleos de Venezuela, que es PDVSA. Y todo pasa a manos del Estado. O sea que siempre el petróleo fue estatal, siempre fue el petróleo estatal. Y es más, un presidente durante la década del 80 fue Lucinchi, ¿no? Que es del partido COPEI, y él tenía controles de precio, y todas las empresas en manos del Estado. O sea que nunca hubo un proceso de... No es que la figura de Hugo Chávez surge por... Sí, la mayor oferta era siempre el Estado, digamos. Siempre. Sí, la cuestión capitalista era mucho menor frente al Estado, que era dueño de casi todas las empresas. Durante fines de los 80 y comienzos de los 90 hubo una serie de reformas en América Latina que se emprendieron después de la década del 80, que fue una década nefasta para toda América Latina, donde todos los países perdieron lugares en materia económica, en materia social. Fue una década muy dura los 80. A raíz de eso hubo un gran esfuerzo, y se hizo en Argentina también un proceso también el contexto de la caída del muro de Berlín, de reapertura económica, de privatización, de modernizar el Estado. Eso se hizo en América Latina, se hizo en Chile. El primero fue Chile, después se replicó durante el gobierno de Menem acá, después en México también, en todos los países de América Latina en general. Y Carlos Andrés Pérez, que había estatizado el petróleo, fundando Petróleos de Venezuela a fines de los 70, es el que en su segundo mandato se da cuenta que el fracaso de estos dos partidos había sido el no haber modernizado la economía venezolana. Él lo dice incluso en una entrevista, dice: nosotros fundamos la democracia en Venezuela, apoyamos los procesos de apertura democrática en todos los países de América Latina, pero fracasamos en el plano económico porque teníamos ideas atrasadas. Entonces Carlos Andrés Pérez comienza un proceso de apertura, ¿no? Y hubo un aumento de la tarifa del combustible, porque pasa en estos países que no está todo subsidiado, que el combustible es más barato que el agua. En ese momento, y como hoy, el combustible en Venezuela siempre fue muy barato. Entonces, cuando hizo el proceso de apertura, aumentó un poquito, unos centavos, el precio del combustible, y eso produjo una rebelión social muy magnificada por el chavismo, y el Estado respondió, ¿no? Esa es la excusa que toma Chávez para dar el golpe de Estado, ¿no? Dice el famoso Caracazo, sí, la represión. Era un oportunista, digamos. Es para dar el golpe de Estado. Sí. Da el golpe de Estado, fracasa el golpe de Estado, lo meten preso en el año 93, 92, que fracasa el golpe de Estado, y hay elecciones presidenciales en el año 95, y hay un presidente que ya había sido presidente, que es Rafael Caldera, sí, por el partido COPEI, que una de sus promesas presidenciales es liberarlo a Chávez, porque Chávez era que se rebelaba ante
a estos dos partidos, que era cierto que eran muy corruptos y transaban con la... Chávez llega en el año 95, ¿no? No, Chávez es liberado en el año 95 de la cárcel de Yares, donde estuvo preso 2-3 años, por dar el golpe de Estado del año 92. ¿Y él cuándo llega? ¿En qué año? En el año 98. Esa es una elección. Pero pará, ya me contás sobre eso, ¿ah? Listo. Vamos a un corte y ya volvemos.